La Fiscalía General de la República y también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe N. 96 millones de pesos. Ese es el número que apareció en los comunicados oficiales este sábado. 96 millones de pesos de daño al erario por contrabando de combustible. 9 detenidos. Una apoderada legal capturada en Polanco. Un exgobernador en prisión. Ferrotanques abandonados en Coahuila. Eso es lo que te dijeron los noticieros. Eso es lo que aparece en los cabezales de esta mañana. Pero eso es solo la superficie. Porque cuando revisas lo que Harfuch tiene sobre la mesa en este momento, la cifra de daño no son 96 millones. Y los detenidos no son 9. Y la red no termina en el exgobernador. Debajo de esa foto de la señora saliendo del edificio en Chapultepec, Morales, hay una estructura que cruza 3 estados, 2 aduanas, 5 empresas fachada y un nombre que todavía no aparece en ningún reporte público. Lo que estás a punto de escuchar tiene solo unas horas de haber sido confirmado por fuentes cercanas a la investigación. Y lo que voy a contarte no está en el boletín de la Fiscalía. Está en la carpeta que Harfuch todavía no ha abierto en conferencia. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Lo que Harfuch encontró cuando empezó a cavar dentro de Ingemar Sociedad Anónima de Capital Variable no fue solo una empresa fachada, fue una estructura. Capa por capa, y cada capa es más grande que la anterior. Te voy a llevar a través de cada una. Lo que vas a escuchar tiene 4 capas. La primera es lo que todos saben, la detención de la apoderada. La segunda es lo que nadie reportó, la red logística ferroviaria. La tercera es la que conecta todo, la arquitectura financiera del huachicol fiscal. Y la cuarta es la que Harfuch todavía está investigando y tiene nombre. Harfuch no se detuvo en la detención de este sábado. Lo que hizo después es lo que separa este caso de cualquier otro caso de huachicol en la historia reciente de este país. ¿Y por qué Chapultepec, Morales? ¿Por qué Polanco? ¿Por qué el corazón financiero de la Ciudad de México y no una bodega en Coahuila? Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch y voy a llegar a ella, pero antes necesitas la primera capa. La primera capa empieza con un dato que nadie reportó esta mañana. Guadalupe Hernández Hinojosa no fue detenida por casualidad en Chapultepec, Morales. Y no fue detenida en su casa, fue detenida saliendo de un edificio corporativo sobre Avenida Presidente Mazarik, a 3 cuadras de una notaría específica que la Unidad de Inteligencia Financiera lleva monitoreando desde febrero. Polanco, Avenida Presidente Mazarik, edificios de cristal que reflejan la luz de las mañanas frías del altiplano, cafeterías donde el café cuesta lo que un trabajador gana en mediodía. Y en el piso 12 de uno de esos edificios de cristal, según fuentes que hablaron con este canal, funciona el despacho jurídico que constituyó a Ingemar Sociedad Anónima de Capital Variable hace más de una década y que constituyó también en el mismo trámite a otras 4 empresas gemelas. Esa es la primera capa. La detención no fue por una empresa, fue por 5. Hernández Hinojosa no era estúpida. Los estúpidos no se convierten en firmante autorizada de cuentas bancarias de una empresa que factura movimientos por combustible en volúmenes industriales. Guadalupe era, según los datos de prueba recabados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la persona que firmaba contratos con distribuidoras de petrolíferos, la persona que gestionaba ante autoridades aduaneras cada vez que un ferrotanque presentaba, y cito la palabra que usó la Fiscalía, inconsistencias documentales. Traducción humana de esa palabra, inconsistencia. Los ferrotanques declaraban transportar un producto y transportaban otro, declaraban un volumen y transportaban 3 veces ese volumen, y cada vez que un funcionario aduanal detectaba la irregularidad, había una llamada, había un documento firmado, había una gestión, y esa gestión, en la mayoría de los casos rastreados hasta ahora, la firmaba ella. Piensen lo que eso significa por un momento. No estamos hablando de una secretaria que firmaba lo que le ponían enfrente. Estamos hablando de la persona con acceso a las cuentas bancarias, con firma autorizada en operaciones financieras, con capacidad legal para formalizar contratos y con presencia física, según los registros que Harfuch mandó cruzar, en los eventos aduanales donde los ferrotanques con inconsistencias eran liberados. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que este tipo de estructuras no se cae por una sola detención, se cae por acumulación. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que sigue en las siguientes 3 capas es exactamente la acumulación que Harfuch lleva 13 meses armando. Cuando Harfuch tiró de ese hilo, encontró algo que no esperaba, y aquí empieza la segunda capa. La segunda capa no es una persona, es una red, y esa red no opera en carreteras, opera en vías férreas.
Julio de 2025, Ramos Arizpe, Coahuila. En las inmediaciones de un patio ferroviario semiabandonado, autoridades federales y estatales localizaron 33 ferrotanques abandonados. 33, no uno, no 5, 33. Las muestras que tomó el personal técnico de Petróleos Mexicanos, coordinado con la Comisión Nacional de Energía, arrojaron presencia positiva de hidrocarburos. Y ahí empezó la reconstrucción. Pero lo que la Fiscalía no ha dicho públicamente y lo que fuentes de la investigación compartieron con este canal es que esos 33 ferrotanques no eran el inventario completo, eran el inventario abandonado. El inventario en operación era significativamente mayor. El analista de seguridad consultado por este canal, que pidió no ser identificado, señala que la red ferroviaria de huachicol fiscal opera con una lógica diferente al huachicol tradicional de ductos. No perfora tuberías, manipula documentación. La red descubierta en Ramos Arizpe tenía, según la reconstrucción de la Fiscalía, un organigrama de 3 niveles. Abajo, los operadores logísticos que coordinaban los movimientos físicos de los ferrotanques. En medio, los agentes aduanales que procesaban la documentación falsa. Y arriba, la estructura societaria encabezada por Ingemar y por al menos 3 empresas más que compartían socios, apoderados y direcciones fiscales. Ese fue el hallazgo que cambió la escala de la investigación, porque cuando Harfuch cruzó los registros mercantiles, encontró que la misma dirección fiscal en Tijuana aparecía repetida en 4 razones sociales distintas. Dio los registros migratorios de los apoderados de esas 4 razones sociales, encontró que en el mismo mes, en el mismo aeropuerto, 3 de ellos habían viajado a la misma ciudad de Texas. Ese detalle no está en ningún comunicado oficial, pero está en la carpeta. La operación no era solo Coahuila, era un corredor. Desde puntos de recepción en Baja California, cruzando por Sonora, bajando por Chihuahua y desembocando en patios ferroviarios de Coahuila y Nuevo León. Ese corredor no se construyó de un día para otro. Los analistas de inteligencia señalan que la operación llevaba operando al menos 7 años antes de que los 33 ferrotanques de Ramos Arizpe la traicionaran. 7 años. Piensa en cuánto combustible cruzó por ese corredor en 7 años. Piensa en cuánto impuesto no se pagó. Piensa en cuántos funcionarios, en cuántas ventanillas, en cuántos turnos de aduana firmaron cada documento con la sonrisa de quien sabe que del otro lado hay un sobre. Pero eso fue solo la segunda capa. Toda red necesita combustible, y el combustible en esta historia es literalmente combustible, pero también es dinero, y el dinero, cuando aprendes a leerlo, cuenta una historia diferente. La historia cambia de dirección completamente. Tercera capa, el dinero. Para entender la magnitud, sigue el dinero. La Fiscalía habló públicamente de un daño al erario superior a los 96 millones de pesos. Ese número apareció en Reforma, en Milenio, en 24 horas, en todos los boletines de esta mañana. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. 96 millones de pesos suena grande, pero en el mundo del huachicol fiscal, 96 millones son lo que se factura en menos de 2 meses de operación intensa. Es una cifra piso, es lo que la Fiscalía puede probar con la documentación que ya está en carpeta. Lo que no está en carpeta todavía, y lo que fuentes cercanas a la investigación describen como la línea real de indagación, es que el flujo total de la red, calculado sobre el periodo estimado de operación, se aproxima a cifras 10 veces superiores. No 96 millones, cerca de 1,000 millones, con M de 1000. Que tengas un momento en eso. 1,000 millones de pesos evadidos en impuestos. Traducción humana. Con 1,000 millones de pesos podrías construir 200 escuelas rurales, podrías equipar 40 hospitales de segundo nivel, podrías pagar el salario anual de casi 6,000 maestros. En lugar de eso, esos 1,000 millones cruzaron fronteras contables, se lavaron en cuentas corporativas, se convirtieron en propiedades, en vehículos, en viajes, en despachos en Polanco. El dinero es exactamente lo que la Unidad de Inteligencia Financiera reconstruyó primero. Los pesos entraban por facturación de combustible declarado a la baja. Se dividían en varias partes. Una parte, la más pequeña, se pagaba en impuestos reales, lo suficiente para no levantar alarmas automáticas del sistema de administración tributaria. Otra parte se transfería a las empresas gemelas de Ingemar por conceptos de servicios logísticos, servicios de asesoría, servicios de intermediación comercial, todos ellos servicios sin sustento operativo real. Y la tercera parte, la más grande, desaparecía.
desaparecía en cuentas corporativas que Harfuch rastreó, según fuentes que hablaron con este canal, hasta al menos 2 jurisdicciones bancarias fuera de México. Y una de esas jurisdicciones no es la que estás pensando, no es Estados Unidos, no es Panamá, es otra. Esta jurisdicción tiene un peso específico en esta historia, porque de ahí regresa el dinero, ya lavado, ya limpio, en forma de inversión extranjera legítima. Ese es el ciclo, ese es el modelo. Harfuch pidió algo que nadie antes había pedido en este caso. Pidió el historial completo de transacciones de Ingmar y de las 4 empresas gemelas, no de los últimos 12 meses, sino de los últimos 72 meses, 6 años. Cuando el reporte llegó a su equipo de investigación financiera, el volumen de páginas de análisis obligó a asignar un grupo dedicado exclusivamente a este caso. El equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch no trabaja como los detectives de televisión. No hay persecuciones, no hay confrontaciones dramáticas en callejones. Su trabajo ocurre en salas sin ventanas, frente a pantallas con columnas de números, trazando el camino del dinero con la paciencia de un cirujano que opera sin prisa porque sabe exactamente dónde está el tumor. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Lo que sigue es la capa que ni siquiera los que llevan meses cubriendo este caso están viendo con claridad. Pero siempre tiene un destino final, y ese destino tiene nombre. Esta capa, el nombre que nadie dice. Aquí es donde llegamos al terreno más delicado de esta investigación. Y aquí es donde tienes que escuchar con atención, porque lo que voy a contarte no es acusación, es reconstrucción. Los detenidos hasta el momento son 9, 8 ya están vinculados a proceso. Los nombres que la Fiscalía ha hecho públicos son los siguientes: Ernesto Guillermo Rufo Apel, exgobernador de Baja California, socio de Ingmar, actualmente en prisión; Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén, José Merino Valdés Cuervo y ahora Guadalupe Hernández Hinojosa. 9. Pero 9 no es el número final. Fuentes de la investigación describen que la carpeta de FEMDO tiene identificados al menos 4 nombres adicionales y por lo menos uno de esos nombres corresponde a un funcionario público en activo. Este es el detalle que cambia todo. El detalle que no aparece en ningún comunicado. Los apoderados de las 4 empresas gemelas de Ingmar, cruzados con los registros de contratos públicos otorgados en Baja California durante los años en que Rufo Apel tuvo influencia política post-gubernatura, muestran coincidencias en al menos 7 adjudicaciones directas, 7 contratos, con instituciones públicas, firmados por personas que hoy están, algunas, en la lista de 9 detenidos y otras en la lista corta que Harfuch todavía no ha hecho pública. Detrás de esas 7 adjudicaciones y detrás de la arquitectura societaria de Ingmar y sus gemelas, hay una figura que las fuentes internas describen únicamente como el contador, sin alias público, sin historial criminal, solo un nombre en registros societarios y un patrón de firma que aparece en documentos de constitución de las 5 empresas relacionadas. Harfuch sabe quién es, lo sabe desde hace al menos 8 meses, según los reportes internos que este canal ha podido consultar, pero Harfuch no se mueve hasta tener todo. Y todo significa cada capa documentada, cada conexión verificada, cada peso rastreado. Cuando esa carpeta se abra, no van a ser 9 detenidos, van a ser 13. Y uno de esos 13 va a hacer que la conversación pública sobre huachicol fiscal en este país cambie de tono para siempre. ¿Cuántos años crees que llevaba operando esa estructura antes de que los 33 ferrotanques de Ramos Arizpe la traicionaran? Escríbelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que la Fiscalía Especializada está tratando de determinar en este momento con los peritajes financieros. Y la prueba física de cada capa estaba esperando dentro de la caja fuerte del despacho corporativo de Polanco, donde Guadalupe fue interceptada este sábado por la mañana. El inventario no fue solo una lista, fue la confirmación física de cada capa que acabo de describirte. Se aseguraron 2 computadoras portátiles y 3 discos duros externos. Esto confirma la capa 1, la operación cotidiana de Ingmar y sus gemelas con documentación contable y registros de contratos. Segundo, se aseguraron 23 carpetas físicas etiquetadas con nombres de razones sociales, entre ellas Ingmar y al menos otras 4 empresas cuyos nombres no han sido divulgados. Esto conecta directamente con la capa 2, la red logística ferroviaria, porque dentro de esas carpetas, los peritos localizaron manifiestos de carga ferroviaria con inconsistencias sistemáticas, exactamente el patrón que la reconstrucción de Ramos Arizpe había anticipado.
Cero. Se aseguraron chequeras corporativas con firmas autógrafas de Guadalupe Hernández Hinojosa, un sello notarial correspondiente a la notaría constituyente de las 5 empresas y un teléfono celular con una lista de contactos que los peritos describen, según fuentes de la investigación, como toda la estructura en una pantalla. Pero lo más revelador no estaba en la caja fuerte. Estaba dentro de un cajón del escritorio envuelto en un pañuelo de tela, una libreta. No grande, del tamaño de una mano, con anotaciones a mano en tinta azul, sin nombres completos, solo iniciales, fechas y montos. Cuando los peritos de la Unidad de Inteligencia Financiera abrieron esa libreta, encontraron algo que no está en ningún expediente digital, ni en ningún estado de cuenta bancario, ni en ninguna factura. Encontraron el registro personal escrito a mano de una contabilidad paralela. Iniciales que corresponden a nombres, fechas que corresponden a eventos aduanales específicos, montos que no coinciden con los montos oficiales de esas mismas operaciones. Una libreta pequeña en un cajón envuelta en un pañuelo. La estructura completa de una red criminal condensada en menos de 40 páginas manuscritas. Operativa de eso. La apoderada legal de una empresa que factura movimientos por miles de millones de pesos, con computadoras encriptadas, con discos duros externos, con contabilidad electrónica auditada, guardaba el verdadero mapa de la operación en una libreta de mano. La sofisticación tecnológica de la fachada, la rusticidad artesanal de la verdad. Y esa libreta hoy está en manos de Harfuch. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque cuando se filtra el contenido de esa libreta, y se va a filtrar, vas a querer ser de los primeros en escucharlo. Que conoces las capas, vuelve a escuchar lo que Harfuch dijo cuando confirmó esta detención en su declaración oficial de esta mañana. Harfuch no dio conferencia, emitió un comunicado breve, sin adjetivos. Dijo, y cito, las investigaciones continúan para el combate de toda esta estructura criminal. Antes de este video, esa frase parecía genérica. Ahora sabes lo que significa. Estructura criminal, no red. Estructura. Una palabra que en el vocabulario de Harfuch tiene un peso específico. Estructura implica arquitectura, implica jerarquía, implica planos. Y los planos siempre tienen un arquitecto. Segunda frase. Harfuch no dijo, detuvimos a la apoderada legal. Dijo, y cito, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de una probable operadora dentro de la administración financiera de la empresa investigada. La diferencia no es semántica. Apoderada legal es un cargo administrativo. Operadora dentro de la administración financiera es una descripción operativa. Está señalando el rol funcional, no el título formal. Está diciendo, en lenguaje procesal, que Guadalupe no era secretaria de nadie, era operadora. Y hay una tercera señal en el comunicado, la más silenciosa. Harfuch mencionó servidores públicos con probable complicidad. No dijo posibles servidores públicos, dijo servidores públicos con probable complicidad. La palabra probable en el vocabulario procesal de la Fiscalía General no se usa para especular, se usa para señalar líneas de investigación con datos de prueba ya acumulados. Traducción de esa frase, ya sabemos quiénes son los funcionarios, estamos esperando el momento procesal correcto para nombrarlos. 4 capas, pero hay una más. Hay una capa que ni siquiera Harfuch ha hecho pública todavía. Lo que puedo decirte es esto, esa capa no está en México, esa capa está en la jurisdicción bancaria que mencioné cuando reconstruimos el flujo del dinero. La capa 5 es el nombre de la institución financiera extranjera que procesó durante al menos 4 años los flujos salientes de Ingemar y sus gemelas. Y ese nombre, cuando se haga público, va a obligar a México a activar mecanismos internacionales que hasta ahora no se habían activado en un caso de huachicol fiscal. Esa capa tiene fecha y cuando se revele no va a ser solo un caso mexicano, va a ser un caso binacional, con implicaciones diplomáticas, con implicaciones bancarias, con implicaciones que van a mover piezas mucho más grandes que las 9 que hoy ya cayeron. La capa que viste tiene un costo humano. La capa 1, la operación cotidiana de Ingemar costó impuestos que no se recaudaron, hospitales que no se equiparon, carreteras que no se pavimentaron. La capa 2, la red ferroviaria, costó competencia leal porque cada litro de combustible ilegal desplazó a un litro de combustible legalmente importado y esa distorsión de mercado la pagaron los consumidores en el precio final de la gasolina que cargan en sus autos. La capa 3, el dinero, se extrajo directamente del erario federal y erario federal
federal significa las contribuciones de cada persona que este mes recibió un recibo de nómina con retenciones. Y la capa 4, el nombre que nadie dice, es el costo político. Es la corrupción institucional que permite que estructuras como esta operen durante 7 años sin ser detectadas. Cuando veas la cifra de 96 millones que salió en los titulares de esta mañana, recuerda que esa cifra es solo la punta. Debajo hay 1,000 millones. 2,000 millones, hay decisiones institucionales que fallaron durante casi una década. Regresa a la noticia del inicio. La Fiscalía General de la República detuvo este sábado a Guadalupe N., apoderada legal de Ingemar en la colonia Chapultepec Morales de la Ciudad de México, en relación con una red de contrabando de hidrocarburos ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Con ella suman 9 detenidos. Eso es lo que te dijeron. Ahora sabes lo que hay debajo. 4 capas visibles, una capa binacional pendiente, 5 empresas gemelas, 7 adjudicaciones directas cruzadas, 1,000 millones de pesos estimados en flujo real, una libreta manuscrita envuelta en un pañuelo y un nombre que Harfuch tiene identificado desde hace 8 meses y que todavía no ha dicho en público. Una sola estructura, y esa estructura todavía no se ha desarmado por completo. Suscríbete ahora, activa la campanita, el próximo capítulo tiene fecha, el próximo video sale el jueves y cuando rompa la noticia sobre la identidad del contador, vas a querer ser el primero en saberlo, porque los 96 millones de esta mañana son solo la superficie, y la superficie, ya lo sabes, siempre es la parte más pequeña del iceberg.